como referencia en San Marcos capítulo 9, verso 23 y al 25, y la siguiente está en los evangelios según San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 1 al 9. ¿De acuerdo? Ahí hay una expresión para considerar. Lo tenía mal, 21, no. Sí, bueno, Marcos capítulo 9, 23 es una conversación que se da en un momento que un padre busca la intervención del Señor Jesús para librarlo de una situación que tenía. Y Jesús le hace un comentario en el 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Viene esa expresión ahí. Si puedes creer. Hay un tema ahí, porque realmente creer es muy fácil. O sea, a veces lo manejamos como algo difícil. No, creer, así por definición, creer es muy fácil. La definición de creer es tener por cierto algo que consideras que es cierto. No es saber. Saber ya demanda de un conocimiento, ya demanda de una evidencia. Sí, yo creo que tiene 30 años. Yo creo, eso es lo que yo creo. No lo sé, es algo que yo creo. Porque luce, porque parece, porque aparenta. Yo creo que tiene 60 años. Porque mira, yo creo, eso es lo que tú crees. Pero ¿qué es en realidad? Yo creo que va a llover. Bueno, son creencias. Bueno, le dice el Señor Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Te digo que no es muy fácil, porque particularmente los mexicanos, sin que suene falta de respeto, pero somos muy crédulos. Y no le digo que cada 6 años creemos, porque es otro tema, pero somos muy crédulos, no batallamos para creer. Estamos considerados uno de los países más crédulos. Como cultura somos muy fáciles de creer, muy fácil. Creo que si mal no recuerdo algo que leí, estábamos en el top, en los 3 países que teníamos más consumo de noticias falsas. Porque, digo, no, entendemos que hay falsas noticias, no, pero las consumimos. O sea, las consumimos, las vemos, las leemos, las compartimos, las reenviamos, y de pronto hasta nos determinamos. Entonces, estamos en los 3 primeros países de consumo de falsas noticias. No batallamos para creer. Que si la Llorona, que si el fantasma, que si la que se aparece. No es cierto, no. ¿Cómo crees? Pero yo una vez, saliendo de mi casa, o yo una vez en esa recámara, y con mucha facilidad de pronto nos creemos cosas. Bueno, de ahí donde pareciera sencillo, pero no. Dice la expresión de San Marcos capítulo 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Esa expresión, porque es una especie de transición. Otra traducción dice: creo, ayuda a mi poca fe. Otra traducción dice: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Porque el creer de pronto es un proceso, porque no se trata de creer por creer o creer lo que tú quieres creer. Te repito, creer puede ser muy fácil. Insisto, en nuestra cultura se trata de creer a lo que nuestro Dios señala, a lo que nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no le está diciendo: cree en todo lo que tú quieras creer. No, hombre, cree, tú créele. No. Cree que esto que estás pidiendo va a suceder. Él está pidiendo que intervenga en la vida de su hijo. Y es lo que él no podía creer. Porque de pronto no podemos creer que nuestra petición pueda ser contestada. De pronto no puedo creer que mi matrimonio tenga solución, que mi relación con mis hermanos, que la empresa, que yo mismo, que vaya a salir de algo. En este caso, lo que él no podía creer era que el Señor Jesús fuera a llegar a ayudarlo. De ahí la importancia de creer. Y ojo con esto, no todo lo que creemos es verdad. Es muy fácil que de pronto creas algo que no es verdad. No todo lo que tú crees es verdad. Creer en algo no lo convierte en verdad. No se trata de que si tú crees en, no, yo creo en eso, ya es verdad solamente porque tú lo crees. Pero también no todo lo que no creemos es mentira.
Porque hay una lista de cosas en las que no creemos, y si no significa que sea mentira. No, nada más por poner un ejemplo, solo es un ejemplo. Pero surge el tema del diezmo, y ¿quién te va a decir, no, yo no creo en eso? Bueno, pues no crees en eso, pero no significa que no esté allí. Eso ahí está. No crees, es asunto tuyo, pero eso ahí está. Yo no creo que Dios pueda ayudarme. Bueno, está bien, tú no crees que Dios puede ayudarte. Yo no creo que Él pueda rescatar o sanar o librar. Bueno, tú no crees, pero no significa que no pueda suceder. Por eso te digo, no todo lo que crees es verdad y no todo lo que no crees es mentira. El asunto es que normalmente nos determinamos por lo que creemos, hacemos y decidimos en función de lo que creemos. Si creemos que ese es el camino correcto, por ahí le vas a dar. Y si creemos que es el camino incorrecto, simplemente por ahí no vas a avanzar. Hacemos o dejamos de hacer en función de lo que creemos o no creemos. Y la verdad es que podemos llegar a apegarnos firmemente a una creencia y ser fiel a esa creencia y determinarnos por esa creencia y de pronto no ser verdad. Y el asunto es que no te das cuenta. No siempre el camino correcto se reconoce. No siempre el camino incorrecto se descubre. A veces lo empiezas a avanzar y le das y para cuando te das cuenta que era el incorrecto, pues ya tienes mucho trecho avanzado. Dice la expresión del Señor Jesús, al que cree, todo le es posible. Y sí es cierto, a veces ha sido un versículo muy sacado de contexto y arrancamos ese versículo de Biblia y sacamos el versículo de Biblia y lo andamos repartiendo y respondo responsablemente. No, hombre, tú crees, no, tú crees. Y espérame, ¿a qué te refieres con creer? O sea, debemos de ser cuidadosos. Al que cree en la verdad de Dios, todo le es posible. Al que cree en la disciplina de Dios o establecida en su palabra, todo le es posible. No es al que cree lo que quiere creer. Y una de las grandes verdades que para lo mejor no la podemos tener por cierta, pero si nos deja un ejemplo, es la resurrección del Señor Jesús. Y eso es una gran verdad. El Señor Jesús vino, murió, resucitó y su tumba está vacía. Pero te voy a decir algo, yo no estuve allí. Yo no lo vi resucitar. Esto se escribe que sucedió hace 2000 años. Yo no estuve ahí, pero en mi defensa también voy a ampliar, tampoco los discípulos estuvieron ahí. Los discípulos no estuvieron en el momento de la resurrección de Jesús. Es más, muchos de sus discípulos no lo vieron morir. En el momento del arresto del Señor Jesús, algunos huyeron y se escondieron y se fueron por ahí demás. No todos lo vieron morir y no todos lo vieron resucitar, no todos lo vieron en la cruz. Es más, propiamente hablando, desde la perspectiva bíblica, ninguno de los discípulos del Señor Jesús lo vio resucitar. Para cuando llegaron a la tumba ya estaba vacía. Y simplemente no entendían lo que pasaba. En el instante no pensaron que el Señor Jesús había resucitado. Porque de pronto en el instante no creemos en lo sobrenatural. En el instante no creemos en la intervención de Dios. No creen que algo de tal magnitud pudiera ocurrir. Como de pronto, y guardando la debida proporción, pudiéramos nosotros mismos no creer que algo de gran magnitud pueda salir en nuestra vida. No, hombre, tu empresa va a volver a funcionar. No, hombre, ¿de qué estás hablando? No, hombre, vas a volver. No, o sea, espérame, yo estoy viendo, tú no sabes. Yo de esto sí sé, tú de esto no sabes. Ante una enfermedad, no, esto son cosas serias. Recuerdo durante la época de la pandemia, mi papá fue a visitar a alguien y por el tema, COVID, y le dice, bueno, vamos a orar a Dios. Y dice, no, es que esto sí es serio. Le contestó a la persona. No, espérame, por eso. No, es que esto es de cuidado, esto sí es de cuidado, esto no es como lo que hemos vivido, esto sí es diferente. Ah, bueno, tú ya se le complicó a Dios, ok, ya hasta Dios puede estar aquí, en una pandemia Él no puede hacerse un lado. No, dice la expresión, al que cree, todo le es posible, pero se trata de creer con responsabilidad, con madurez, o se trata de creer en lo que nuestro Señor había señalado. ¿Qué tenemos de referencia? Pues una tumba vacía. Y ese mismo día surgieron dos versiones. ¿Por qué te lo digo? Porque aún en nuestra cotidianidad todos los días tenemos dos versiones. De verdad, siempre hay dos versiones. Normalmente nos quedamos con una y la intención o lo correcto sería que nos quedáramos con la versión que sea verdad o la versión que proviene de Dios. Hablando propiamente de la resurrección de Jesús, del momento, se dan, te digo, dos versiones. Una, Jesús resucitó. Otra, no, sus discípulos robaron el cadáver. Y la verdad es que ambas cosas pudieron haber pasado en el momento. Ambas cosas pudieron haber sucedido y una más probable que la otra. Era mucho más probable que los discípulos se acercaran y llevaran el cuerpo a otro lado. Eso era humanamente posible. La verdad es que la posibilidad del robo era mucho más probable y mucho más creíble.
Porque también en nuestra propia realidad la posibilidad de que las cosas no resulten, de que no vuelva a tener paz, de que no volvamos a estar bien, es mucho más posible. Hoy, ¿cuándo va a estar México con paz? No, pues nunca. Hoy, ¿cuándo la economía? No, pues nunca. Oye, ¿cuándo con mis hijos? No, nunca. Es que ellos ya crecieron, ya se tienen que ir, es que ya... O sea, si te vas a las probabilidades y posibilidades de lo natural, es otra historia. Pero no se trata de creer en esto, se trata de creer en Dios. Por eso te digo, al que cree todo le es posible. San Juan capítulo 20, hay una narrativa y hay una frase a la que quiero que veamos. Dice, verso 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena, muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Fíjate la primera expresión, se lo llevaron, no es, oye, resucitó. Esto ya lo había platicado el Señor Jesús, ya había hablado con ellos y les había dicho puntualmente lo que iba a pasar. Sin embargo, en el momento no dicen, oye, ¿te acuerdas que nos dijo que resucitó? No, se lo llevaron. Esa es la primera expresión, la primero que les viene a la cabeza. Como también hay muchas promesas de parte de Dios para nuestra vida, que ahí están. No vas a estar solo, vas a salir adelante. He aquí nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Es palabra de Dios, es promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás librado tú y toda tu casa. Es palabra de Dios. Son promesas que ahí están. Y sin embargo, ante la primera ambulancia o ante el primer de pronto diagnóstico que llega, nos debilita. A pesar de que promesa de Dios tenemos, todas las cosas ayudan a bien. Y ante la dificultad, no, esto es para mal. Espérame, hay palabra de Dios. Bueno, aquí es puntualmente lo que está ocurriendo. Llegan y ven que algo diferente a lo que esperaban está ocurriendo, y dice, se llevaron al maestro. No dicen, se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la promesa de Dios. No. A veces batallamos para reconocer que las promesas de Dios se están cumpliendo en nuestra vida. Y ante la situación, la desesperanza, el desánimo, la angustia, la tristeza, la depresión. Y ahí es una situación como ella. Se han llevado. Y además, no se queda solamente con la idea de que se ha llevado, sino que empieza a transmitir una idea equivocada. Porque va y busca a los demás compañeros y no le dice, oye, algo pasó, no sé qué pasó. No, a veces queremos tener la respuesta. No importa que la respuesta no sea correcta. A veces es la respuesta incorrecta y retransmitimos la respuesta incorrecta. No, se me hace que ahora sí ya valió. Parece muy de nuestra cultura. No, ya valió. Pues espérame, ¿qué te refieres? No, ya valió. Ahora sí ya valimos. Bueno, si me dejan parafrasearlo, pareciera que eso es lo que está ocurriendo. Llega y empieza a transmitir lo que cree que es verdad. Eso no era lo que estaba ocurriendo. No era lo que estaba ocurriendo y sin embargo cree que es lo que está ocurriendo. Por eso te decía, al que cree todo le es posible, pero al que cree ¿qué? Porque hay quien cree algo equivocado. Y en este caso, en este momento, y si tú quieres muy justificado, están creyendo algo equivocado, se llevaron al maestro y empieza a transmitir un mensaje equivocado. Buenas personas con buenas intenciones pueden llegar a transmitir mensajes equivocados cuando no recordamos la promesa de Dios. Y dice, se han llevado al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corriendo los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Fíjate esa expresión. Y vio y creyó. Ajá. ¿Qué creyó? ¿Que Jesús había resucitado? No. Dice la expresión, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Es bien fuerte esto. El discípulo de Jesús, el discípulo amado, o Pedro, vieron y creyeron. Oye, qué padre, al que cree todo le es posible. Espérame. Vio y no reconoció la promesa de Dios. Vio y no recordó la palabra de Jesús. Vio y no recordó, vio y creyó lo primero que le habían dicho. Se han llevado al maestro y no sabemos dónde está. Eso fue lo primero que creyó. Por eso te digo, ese día surgieron dos versiones. Una correcta, el Señor Jesús resucitó. Una incorrecta, el Señor se lo llevaron. Y son sus propios discípulos los primeros
que no están reconociendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto es fuerte, porque pudiéramos ser nosotros, sus propios seguidores o sus propios hijos, los que en ocasiones, cuando las cosas se salen de nuestro control o nuestro entendimiento, pudiéramos no creer que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no tendremos falta de ningún bien, que todavía no se ha forjado un arma que pueda tener efecto sobre nosotros, que ninguna situación espiritual puede trascender en nuestra vida, que el enemigo sí es cierto que anda como un rugiente con dardos a la distancia, pero que podemos no ser devorados cuando creemos que, pues cuando creemos puntualmente la palabra de Dios. Dice la expresión, y vio y creyó. Llegué al hospital y vi y creí. ¿Qué creíste? Porque ya valió. Llegué a la casa y vi y creí. ¿Qué creíste? No, pues que ya, ahora sí ya se acabó, que esto ya se terminó, que ahora sí ya no es para... Pues es que la primera creencia fue se llevaron al maestro, y esto no era verdad. Que se habían robado su cuerpo, y eso no era verdad. Que la tumba estaba vacía, bueno, eso sí era verdad. Pero no habían entendido la escritura, dice la palabra de Dios. No habían entendido la escritura. A veces la escritura ahí está, pero a veces no la entendemos, o no comprendemos, o nos vamos bajo nuestra propia percepción. Hay una realidad, Jesús ha resucitado. Esa es una realidad. ¿Con cuál versión te quedas? Bueno, ¿o qué vas a creer? Es cierto, yo no estuve allí, yo no lo vi, de acuerdo, pues tampoco los discípulos. Pero cuando empezaron a creer, en algún otro momento el Señor Jesús empezó a revelarse a cada uno de ellos. Y dice la narrativa que en algún momento se reveló a ellos y caminó con ellos y no lo reconocieron. Estaban tan cegados por su propia tristeza y sus propias angustias, y eso pasa, de pronto nos cegamos y empezamos a declarar, voy a utilizar esa expresión, no me gusta, pero empezamos a declarar lo que vemos con nuestros ojos, pero no lo que vemos con la fe. Y ahí el punto, vas a ver con los ojos del hombre o con los ojos de la fe. Ante los ojos del hombre la tumba está vacía, la lógica se lo llevaron. Ante los ojos de la fe, la palabra de Dios se cumplió. Y esto es para salvación. Ante los ojos del hombre, mira, aquí está, aquí dice, ni modo, se acabó. Y te quedas con esa versión. A todos los que se quedaron con esa versión se perdieron la revelación del Señor Jesús. En esa primera conversación que te decía ahorita, en ese primer pasaje de ese padre angustiado que busca la intervención del Señor Jesús, pues sí creo, pero hay un proceso, ayuda a mi incredulidad. Hay un proceso, te repito, no se trata de creer lo que quieras creer, no se trata de creer lo que humanamente, porque humanamente de pronto es más sencillo creer, ¿no? Pero se trata de los ojos de la fe. Y Dios es suficiente, y el brazo de Dios no se ha cortado, y el brazo de Dios no se ha vuelto más débil como para pensar que esto ya no tiene remedio. A veces somos muy prontos a emitir juicios finales. No, ya, se terminó, se acabó, ya no más, hasta aquí, después ya, a otra cosa. ¿Y qué de Dios? O sea, ¿qué de la intervención de Dios? Hay una similitud en Lázaro, en la primera muerte de Lázaro y en la muerte del Señor Jesús. Jesús llega días después y dice, va a resucitar. No le creen. Habían pasado días y no le creen. Y les dice, muevan la piedra. Y mueven la piedra y Lázaro sale caminando. Déjame jugar un poquito con el hubiera, pero ¿y si no hubieran movido la piedra? O sea, si le hubieran dicho a Jesús, no, Jesús, ya te dijimos que no, ya te dijimos que tiene 3 días, ya te dijimos que no. Tú me estás diciendo que sí, pero yo te estoy diciendo que no, y no voy a mover la piedra. Si no hubieran movido la piedra, Lázaro se vuelve a morir ahí. Falta de oxígeno, falta de alimentación, y no, tú estás muerto. O sea, ya yo dije que estás muerto y tú estás muerto. Sí, pero el Señor Jesús dijo, va a resucitar, mueve la piedra. A veces tenemos que mover piedras. Para el caso del Señor Jesús, alguien movió la piedra. Para cuando ellos llegaron, la piedra estaba movida. Pero de pronto eso no es igual. De pronto tienes que llegar y mover la piedra. Reconocer lo que estorba para que el milagro de Dios emerja. No te la quiero complicar, pero a veces hay que reconocer. Y a veces la palabra de Dios ahí está. Yo estoy contigo. No, nadie te puede hacer frente. No,
Como estuve con Moisés, estoy contigo. ¿Por qué? Porque de alguna manera está con nosotros. No somos Josué, pero de alguna manera es promesa de Dios que estará con nosotros. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, ten cuidado donde pisas. Hay lugares que no debes de pisar. Palabra de Dios, ahí está. Sí. Habla de amor, habla de felicidad, habla de gozo, habla de paz, y habla de dormir y descansar, y de pronto nos perdemos de las cosas importantes. La expresión es la promesa de Dios, la palabra es: al que cree, todo le es posible, pero no al que cree en mentiras, es al que cree en la verdad de Dios, en la puntual verdad de Dios. Ese día surgieron dos versiones, te dije, una de verdad y otra de mentira. Creyeron en la versión equivocada, al menos durante algún tiempo. Como hoy en nuestra vida seguirán surgiendo continuamente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, seguirán teniendo dos versiones o más. Y una será verdad y las demás no lo serán, o no del todo. Y queremos que se queden con la versión o con la verdad de Dios, y que se determinen por la verdad de Dios, y cuando el Señor diga va a resucitar, se va a levantar, mueve la piedra, nuestros hijos digan ok, mueve la piedra. Dos versiones, te repito, salen los pescadores, regresan, y la versión que tienen: no hay pescado, ya aventamos las redes, no hay pescado, no lo hay, ya la aventamos, no hay pescado, y ellos saben de eso, y regresan. El Señor Jesús dice: vuelvan a meter el barco, vuelvan a entrar y vuelvan a lanzar la red. No tiene sentido lanzar la red, era totalmente desgastante lanzar la red, era tiempo perdido, y sin embargo vuélvelo a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hice muchas veces, vuélvelo a hacer. Y lo hicieron, y conocen la historia. En ese siguiente, no voy a decir último, en ese siguiente intento llegan con fruto. Sí, es cierto que les tocó meter a Lázaro en la tumba, pero les tocó recibirlo. Yo creo en la resurrección. No me lo malinterpreten. No, algunos se tienen que ir, es parte de la vida, pero sí creo en la resurrección de cosas que se nos mueran en el camino: sueños, proyectos, relaciones, amistades, familia, que se nos puede morir, pero preséntale la necesidad a Dios, preséntasela a Dios. Mi hijo ha muerto, se acercó un padre. Mi hija ha muerto, se acercó una ocasión un padre. Duerme, vamos a verlo. No molestes al maestro, vamos a verlo. No tenía sentido ir a buscar a Jesús a la tumba. Siempre habrá dos versiones o más, y el asunto es quedarnos con la versión correcta, descubrir cuál es la versión correcta, que la oración sea: Señor, de todo lo que tengo enfrente, llévame a descubrir cuál es la versión correcta, y luego creer en la versión correcta. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero soy alguien de poca fe. Acrecienta mi fe para mantenerme en el creer que tu palabra, que tus promesas se van a cumplir puntualmente en nuestra vida. Y si te toca mover piedras para que el milagro salga, pues muévelas. Si no han movido la piedra de Lázaro se nos vuelve a morir, ¿sí? Y dice la Biblia que la palabra en ocasiones llega. Ese era ahí, el sembrador salió a sembrar, el sembrador lanzó la semilla, pero llegaron las aves, y las aves se comieron la semilla antes que diera fruto. A veces la palabra de Dios llega, a veces las promesas de Dios llegan, y tenemos que hacerla nuestra, meterla al corazón para que las aves no se la lleven, porque llega la promesa y sales y ves la realidad, y las redes sociales, y las malas noticias, y las malas compañías, y las malas influencias, y para cuando corras te quedas sin palabra. Hay palabra de Dios que no se alcanzó a sembrar en el corazón, bueno, ya se la llevaron. Y ese es asunto nuestro. Hay cosas que nos corresponden, y en ese sentido se habla de madurez espiritual, ¿sí? Hay cosas que están ocurriendo y no las podemos perder. El que cree lo que debe creer, lo que tiene que creer, todo le es posible. ¿Sí? Se lo dejo ahí de reflexión.